Amigos, les saluda Saulo Medina Ferrer, psicólogo Provida. Hoy vamos a conversar sobre una etapa bella de la vida, pero tal vez muy amenazada, sobre todo en tiempos como hoy, aunque también en la antigüedad. Estoy hablando de la niñez. ¿Cómo es de importante cuidar a nuestros niños? Fenómenos como la ideología de género, el aborto, ponen de presente la manera cruel, cínica, despiadada en que la sociedad utiliza a los más pequeños como monedas de cambio para sus propios intereses. Pero repito, esto no ha sido solamente de ahora. Si usted se da cuenta, conociendo un poco de la historia, por ejemplo, aparecen cementerios, no sé si la palabra sea la más exacta para utilizar, en el Imperio Romano, que viendo los huesos eran de niños recién nacidos. Es decir, las mujeres parían sus hijos, tenían sus bebés y los dejaban morir. Un auténtico infanticidio. Y eso realmente hiela la sangre. Es impresionante. Pero así pudiéramos seguir poniendo ejemplos. Hace unos pocos años yo vi una foto de un niño con ropa de mujer, con atuendos de mujer, que era el ícono de la marcha del orgullo gay en Canadá. Y era un chico que no llegaba a los 12 años. Y él sentía que era una mujer. A veces muchos de esos daños a ojos humanos son sencillamente irreversibles. Hoy quiero mencionarles 5, me gusta jugar con ese número, con 3, con 6, estrategias muy sencillas para que nuestros hijos tengan una buena niñez. La primera pareciera un consejo de mercadeo. La primera impresión cuenta y a veces es decisiva. Por eso los almacenes se cuidan mucho y le enseñan a sus vendedores estrategias de servicio al cliente y todo, porque si uno se siente mal, ahí uno dice, no, muchas gracias, y sale del almacén. Bueno, la niñez es la primera impresión de la vida del ser humano y nos corresponde a nosotros los adultos, hablando particularmente de los papás, los hermanos mayores, los abuelos, los primos, los tíos, darle una buena señal a nuestros hijos. Puedo decir en el plano personal que lo primero que yo recuerdo de mi papá era diciéndome que yo era un regalo de Dios. Soy el menor de mi familia y puedo decirlo también con alegría y con gozo. Mis papás pensaban que la familia terminaba con el tercer hijo, con Nelson. Y en un momento, palabras de mi papá, se encendieron las alarmas. Maruja, que de Dios goce era mi mamá, estaba embarazada. Pero mi papá no hizo ese chiste cruel, sucio, vulgar, de este es el caucho roto, como dicen algunos. Creo que no debo explicar tamaña vulgaridad. No, él me decía a mí, tú eres un hijo divino porque eres un regalo de Dios. Así que lo primero que necesitan nuestros hijos es un fuerte sí lleno de amor. Qué alegría que hayas venido a nuestro hogar. Eso cría hijos fuertes. El segundo aspecto, de pronto lo podemos mirar de una manera como un poco práctica y tal vez demasiado dura, pero la niñez es un periodo corto. Una persona vive 80 años, que eso hoy en día no es muy difícil, digamos 82 para que nos quede más fácil el cálculo, y la niñez se acaba sobre los 12 años. Algunas niñas se convierten en señoritas antes de esa edad. ¿Qué quiere decir eso? Que vivimos 70 años sin ser niños, hablando de la cifra de 82. Si Dios hubiera querido que la infancia fuera muy larga, de 30 años, 40 años, así hubiera dispuesto las cosas. Por lo tanto, el tiempo de la vida adulta es muy importante. Segundo elemento para una buena niñez, para una niñez mejor en nuestra sociedad. Desde pequeños, enseñémosles cosas como responsabilidad, honestidad y compasión. Que cumplan con sus actos, que respondan por sus actos, que arreglen su cama, que si se equivocaron aprendan a pedir perdón. Por otro lado, que digan la verdad y también que piensen en el otro. Segundo elemento. Vamos a un tercer elemento. Mira,
el dolor existe, porque el mal existe. Entonces vamos a sufrir. No le tratemos de tapar las cosas a los hijos. Claro, cada edad trae la manera en la que se puede hablar, en la que se pueden explicar algunas cosas y cuánto se deben y hasta qué punto explicar. Pero no tratemos de ocultarle la muerte de alguien, por ejemplo. Una historia que a mí me conmovió mucho con una paciente, una mujer ya adulta de 25 años, de hecho ya era profesional, y ella tenía un dolor con su papá que había fallecido a sus 12 años y ella sentía que el papá la había abandonado. Hay que hablarle claro a los hijos, respetando. Además hay una ventaja que nos enseñó el Papa Francisco alguna vez: el dolor une. El dolor nos congrega, nos hace sentirnos más cercanos el uno del otro. Pero además también el dolor vivido en familia tiene una ventaja, que como en la familia hay amor y el amor está por encima del dolor y del miedo, entonces el niño aprende que el dolor no tiene la última palabra en la vida de él ni en la de su familia. Ese es el tercer elemento. Entonces, primero, causémosle una buena primera impresión al niño, perdón la redundancia. Qué alegría que seas mi hijo. Segundo, la niñez es un periodo corto, preparémoslos para la adultez, con honestidad, con compasión, con responsabilidad. Tercero, no ocultemos el dolor. De manera progresiva le vamos diciendo las cosas, pero el dolor une y no tiene la última palabra. Cuarto, en este me voy a demorar un poquito. ¿Cómo es de difícil encontrar cuánta atención darle a un niño? Hay un video que utilizo yo en un taller sobre infancia que me parece bien tierno. Una niña que yo creo que no alcanza a tener 1 año y medio, seguramente su mamá estaba haciendo ejercicio en un gimnasio, estos ejercicios que llaman aeróbicos, que son con música y las mujeres se mueven rítmicamente. Yo ni voy a hacer eso aquí porque los termino de espantar. ¿Cuál es el video? La niña estaba como dirigiendo la clase y ella con sus movimientos sencillos, tal vez un poco torpes pero muy tiernos, iba moviéndose como ella había visto que se movían las mamás. Y entonces todas las mamás le seguían el ritmo. Repito, muy tierno el video. Tal vez yo esté hilando delgado. Pero ese tipo de impresiones a veces generan unos impactos y unas reacciones en los niños. Hay niños que desde muy pequeños reciben una sobreatención y se acostumbran a ser el florero de centro. Se acostumbran a ser, no, es que yo soy el más importante. Uno no sabe entonces cómo manejar esas cosas. Hay otros que a veces tienen unas experiencias que no debieron haber tenido nunca. Hablo del abuso sexual. Son tocados en zonas de su cuerpo en donde nunca debieron haber sido tocados, perdón la redundancia, y que de suyo producen placer esas zonas del cuerpo. Y entonces los muchachos empiezan, cuando ya crecen, cuando llegan a la vida adulta, empiezan a tener como unas experiencias que no son las más adecuadas. Entonces tenemos que tener muy claro que no es bueno darle toda la atención del mundo al niño. Que el niño se paró, ¡ay, fulanito se paró, qué alegría! El niño se sentó, mira cómo se sienta de bien. El niño respiró, ¿cómo respira? El niño cerró los ojos. No, tenemos que aprender a guardar un promedio, ubicarnos ni muy, ni tan. Pero viene el quinto aspecto, que es el más importante. El niño debe aprender que Dios es algo cotidiano en su vida. Que desde que él tenga memoria empiece a ver que la familia va a misa, ojalá unidos. Porque Dios es el que sana las heridas de las pérdidas, de los duelos. Porque Dios es el que ayuda a que esos impactos de atención, que a veces son imprudentes, se aminoren y las personas no tengan mayores problemas. Porque Dios es la fuente de todo bien. 5 elementos para vivir una niñez mejor.